Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Buenas noches. ¿Cuántos se alegran con el Señor? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está en este lugar? ¿Cuántos comieron chocolate hoy? Ay, qué bien. Entonces esos esposos y esas esposas se portaron bien. ¿Comieron chocolate los esposos y las esposas? ¿Se portaron bien? Si no, mira, dentro de 2 semanas tenemos la conferencia de matrimonio. Manda a tu esposo, manda a tu esposa para acá para que venga y reciba una transformación en ese corazón. ¿Cómo se encuentran esta noche? ¿Pueden tomar asiento? ¿Cómo se encuentran en esta noche? ¿Están contentos? ¿Están alegres? Qué bueno. Yo también estoy muy contenta. Para mí es un privilegio nuevamente poder estar junto con todos ustedes aquí, trayendo y compartiendo la palabra del Señor. Y queremos compartir un fuerte abrazo y un beso a todas las personas que también nos miran por las redes sociales, por el Facebook. Esperamos y oramos al Señor que esta palabra sea de gran bendición para tu vida, que sea de edificación. Abre tu corazón, iglesia. Abre tu corazón a todos los que nos están mirando por las redes sociales y pon tu corazón dispuesto a lo que el Espíritu Santo quiere traer en esta noche. Amén. Llevamos ya varias semanas, unas 5, 6 semanas, hablando acerca de la vida de oración. Una vida de oración que es una vida que nos lleva a tener una intimidad con Dios. Una vida de oración que nos lleva a formar y a desarrollar nuestra fe, a mantenernos firmes. Una vida de oración que es la que nos lleva a conocer a Dios y a conocer esa relación con nuestro Padre de una manera sobrenatural. Y que aun cuando llegan esos momentos difíciles, podamos conocer que la misericordia de Dios siempre está con nosotros. Y precisamente eso es lo que queremos aprender en esta noche, acerca de la oración que da consuelo y que da fortaleza. Para los que no me conocen, soy Marisol Reyes y junto con mi amado esposo José Reyes dirigimos lo que son los grupos café de esta iglesia. Trabajamos aquí en la administración de esta iglesia también y estamos a sus órdenes. Iglesia, estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, unos tiempos de tanta incertidumbre, unos tiempos de tanta inseguridad, que lo peor de todo es cuando esos momentos vienen y tocan a nuestras puertas, vienen y tratan de robarnos la paz, vienen y tratan de confundirnos, o incluso cuando en esos momentos difíciles somos nosotros los protagonistas de esos tiempos difíciles. Pero en esos momentos difíciles, quiero decirte que los momentos de inseguridad, los momentos de incertidumbre, cuando se crean en nuestra mente, cuando los desarrollamos, cuando los alimentamos, cuando le damos paso a que se desarrollen, es cuando los momentos de verdad están mezclados con momentos de mentira. Y te explico para que lo puedas entender. Si por ejemplo yo tengo la certeza, tengo la convicción de que algo que está llegando a mi vida es una verdad, yo voy a poder tomar una decisión firme, una decisión rápida y voy a decir esto me conviene y voy a actuar de acuerdo a la decisión que he tomado. ¿Por qué? Porque sé que es una verdad. Pero de igual manera, cuando llegan los momentos de mentiras a nuestra vida y nosotros tenemos la seguridad y la convicción de que es una mentira, nosotros también podemos igual de rápido actuar, tomar decisiones firmes, mantenernos firmes y poder actuar de acuerdo a la decisión que ya tomamos. Rechazarlo porque sabemos que no es una verdad, lo sacamos de nuestra vida y decimos esto no me edifica, esto lo saco de mi vida, porque es una mentira. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una mezcla de verdad con una mezcla de mentira? Es ahí donde se crean los momentos de inseguridad y los momentos de incertidumbre. Si por ejemplo todavía estás un poco perdido o perdida, por ejemplo, mi matrimonio está en crisis y ya esto no tiene solución.
Y espérate, déjame arreglarlo un poco porque vi 2 o 3 personas con ojos de pescado congelado por aquí. No es mi matrimonio, le estoy dando un ejemplo. Mi matrimonio está más firme que nunca por la gracia de Dios. Yo estoy muy enamorada todavía de mi esposo y mi esposo yo sé que también lo está de mí. Aquí no hay incertidumbre, aquí no hay inseguridad. Nuevamente volvemos al ejemplo. Mi matrimonio está en crisis y ya esto no tiene solución. La parte de la verdad es que el matrimonio está en crisis, no el mío, el de otra persona, el de otra iglesia, otra persona, otra iglesia. Pero la parte de la mentira es que eso no tiene ya solución. Mis hijos están por mal camino y eso ya no hay quien los cambie. La parte de la verdad es que posiblemente tus hijos están en mal camino. Pero la parte de la mentira es que no haya quien los haga cambiar. Tengo una enfermedad y no tendré sanación. La parte de la verdad es que posiblemente estés padeciendo alguna enfermedad y estés tratando algún tipo de enfermedad. Pero la parte de la mentira es que no tendrás sanación. Y ahí es cuando se crean los momentos de incertidumbre y los momentos de inseguridad. Cuando tenemos esa mezcla de verdad con la mezcla de mentira. Pero ¿qué pasa cuando esos momentos de incertidumbre o de momentos difíciles de prueba vienen y tocan a nuestras puertas? Vienen y nos confunden, vienen y nos tratan de robar la paz. Cuando vienen y se meten con nuestro matrimonio, cuando se meten con nuestra familia, cuando se meten con nuestros hijos, cuando se meten con nuestros trabajos o nuestras finanzas. Pues es normal que sintamos angustia. Es normal que nos entristecemos. Es normal que nos preocupemos, que nos deprimimos. Algunos hasta se enferman. Dependiendo de la persona, cuán débil o cuán fuerte sea, es como reaccionamos. Pero iglesia, es normal. Es normal que reacciones con angustia, con tristeza, con dolor, con sufrimiento. No importa tu nivel de espiritualidad. No importa tu nivel de fe. No importa la posición que tú tengas en la iglesia o el liderazgo que tú tengas en la iglesia, es normal. Es normal que nos angustiemos, que entremos en depresión, que entremos en tristeza. Pero permíteme darte una mala noticia dentro de una buena noticia. Te voy a regalar primero la buena noticia. La buena noticia es que la oración consuela y da fortaleza. Ahora te voy a regalar la mala noticia. Y la mala noticia es que para que estés pasando, es necesario estar pasando por un momento de angustia, un momento de dolor o un momento de tristeza para que tú recibas consuelo. Si tú no estás pasando por un momento de angustia, un momento de dolor, un momento de tristeza, ¿para qué la oración te va a consolar? Medita. Tenemos que estar pasando por un momento de angustia para que la oración venga y nos consuele y nos fortalezca. Incluso para que haya una angustia, para que tú sepas que estás pasando por un tiempo de dolor o de tristeza, es porque antes tú conociste el gozo y la felicidad. Si no, ¿cómo tú sabes que lo que estás pasando ahora te causa dolor y no te causa un gozo? Eso mismo es lo que hace una vida de intimidad con Dios. Una vida de intimidad con Dios nos lleva a conocer un amor tan y tan invencible que aun cuando lleguen los momentos difíciles, los momentos de prueba, nosotros podamos experimentar el consuelo y la fortaleza que viene de que el Dios al que nosotros creemos nunca deja de ser. Y la Biblia nos enseña de varias ocasiones, varias personas en diferentes situaciones donde pasaron por angustia, donde pasaron por dolor. Pero ellos recurrieron a la oración. Ellos recurrieron a la oración en los momentos de mayor angustia, de mayor dolor o de mayor tristeza. ¿Sabes por qué? Porque ellos reconocían que la oración tiene la capacidad de llenarnos del mismo Espíritu de Dios, que es el que consuela y da fortaleza a nuestros corazones.
Y uno de los mejores ejemplos que nosotros encontramos en la Biblia, que pasaron un tiempo de angustia, pero dependieron de la oración y dependieron de Dios su Padre, fue el mismo Señor Jesucristo. Y yo te voy a pedir que me acompañes a la lectura de Mateo 26, del versículo 36 al 46. Mateo 26, versículo 36 al 46. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, que tú has revelado a nuestros corazones en esta noche. Te rogamos, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo quien traiga convicción a nuestros corazones, quien dirija esta palabra, que sea tu Espíritu Santo quien esté en este lugar y que conecte nuestros corazones al tuyo y nuestro espíritu al tuyo. Revelanos, Señor, todo lo que tú deseas que nosotros entendamos en esta noche de hoy. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Iglesia, ¿qué vemos aquí? Nosotros vemos a Jesús que comenzó a entristecerse. Nosotros vemos a un Jesús que comenzó a entrar en una profunda angustia. Y Jesús, con toda la sinceridad, con toda la humildad que caracterizaba a Jesús, Él va y le confiesa a aquellos 3 discípulos, a los 3 discípulos que Él escogió para que vinieran y velaran con Él mientras Él oraba allí en el Getsemaní. Los mismos 3 discípulos que acompañaron a Jesús en el monte de la transfiguración. Los 3 discípulos favoritos de Jesús, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y Jesús les confiesa con una angustia terrible en su alma. Y le dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Pero mira qué interesante. Jesús oró en presencia de aquellos discípulos, pero Jesús no oró con aquellos discípulos. Él se fue aparte, a solas con su Padre a orar. Él lo hizo en presencia de los discípulos, pero no con los discípulos. Y sin duda alguna, Jesús estaba entrando en un tiempo de una angustia, de una aflicción tan profunda. Porque ya Jesús estaba conociendo, estaba anticipando que Él iba a hacer una ofrenda por los pecados de cada uno de nosotros. Y el solo pensamiento de Jesús, el solo contacto con sus pensamientos, de que Él iba a estar lleno, conectado con nuestros pecados, aquello causaba un profundo dolor, una angustia a Jesús.
Pero nosotros, por nuestra naturaleza humana pecaminosa, nosotros ni siquiera vamos a entender, nosotros ni siquiera vamos a imaginarnos aquel dolor tan profundo que Jesús estaba sintiendo en él. De solamente saber, pensar que iba a estar en contacto con nuestros pecados, ya eso creaba una fuerte angustia en Jesús. Pero iglesia, no fueron que nuestros pecados estuvieron en Jesús. Jesús no conoció pecado. Jesús fue un hombre sin pecado. Pero todos y cada uno de nuestros pecados estuvieron sobre él. Y aquel hombre que no conocía pecado comenzó a entristecerse y comenzó a entrar en una terrible angustia. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes alguna vez ha experimentado que haya hecho algo o haya dicho algo que después con el tiempo se arrepintieron de lo que hicieron o de lo que dijeron y entraron en esta profunda convicción que los llevó al arrepentimiento genuino de corazón? Y eso les quebrantó su corazón y eso causó en ustedes una terrible tristeza. ¿Alguno de ustedes habrá experimentado algo? Yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, hace unos 5 o 6 años atrás, cuando nosotros, mi esposo y yo nos encontrábamos en el proceso de restauración de nuestro matrimonio. Yo juzgué a mi esposo en una ocasión y lo juzgué por algo que él venía arrastrando este profundo dolor desde su niñez. Y cuando yo pasé juicio sobre mi esposo, sobre esto que yo había hecho, cuando yo vi el quebranto y el dolor tan profundo que yo ocasioné en mi esposo, yo no tenía conocimiento de lo que él arrastraba desde niño, pero no me justificaba mis hechos el que yo no conociera lo que él estaba pasando. Y yo causé en mi esposo un dolor tan profundo que aún fue mayor que aquel dolor que traía desde cuando pequeño. Y cuando yo vi el quebranto de mi esposo, yo me arrepentí de corazón. Y yo le pedí perdón y yo recibí el perdón de él. Pero aún así yo sentí una tristeza tan y tan fuerte en mi corazón que duraron 3, 4, 5 días. Y yo lo único que sentí era una tristeza, una pesadez en mi alma. Y yo te voy a pedir que tú trates de traer a memoria, trates de recordar una sola ocasión en que tú hiciste o dijiste algo que te arrepentiste de corazón y eso te quebrantó tu corazón. Toma estos segundos solamente para pensarlo. ¿Ya lo tienen? Ahora imagínate a Jesús, al hombre sin pecado, al cordero sin mancha, cargando con tu egoísmo, con tus celos, con tu envidia, con tu orgullo, con tu traición, con tus pensamientos impuros, con tus críticas, con tu juicio, con tus burlas, con tu indiferencia con Dios, con tu indiferencia con la gracia recibida, con tu alcoholismo, con tu drogadicción. Y todo esto sin ni siquiera mencionarte los pecados físicos de matar, robar, adulterar. Imagínate a Jesús cargando con cada uno de esos pecados. Esa era la fuerte angustia que Jesús estaba cargando en su corazón. El saber que tenía que cargar con cada uno de nuestros pecados, de tus pecados, de mis pecados y el pecado de la humanidad entera. Pero podemos ver a través de esa lectura que en los momentos de mayor aflicción y de angustia de Jesús, Él recurrió a la oración. Jesús recurrió a la presencia de Dios. Jesús recurrió a buscar el rostro del Padre. Y hay 4 cosas que aprendemos del Getsemaní, de aquel tiempo de oración, de aflicción, de angustia en que Jesús oró. Y cómo en nuestra necesidad nosotros depender de Dios a través de la oración en nuestros momentos difíciles en nuestra vida. Y lo primero que aprendemos es que Jesús recurrió al Padre. Jesús recurrió al Padre.
Aunque Jesús fue y le confesó a aquellos 3 discípulos su angustia, su dolor, Jesús no dependió de ellos. Jesús dependió de su Padre. Porque Jesús conocía que nadie más podría cargar su sufrimiento, pero tampoco nadie más podría orar su oración. No era que Jesús se estaba dando atrás. No era que Jesús se estaba retractando de la cruz. Cuando Jesús le oraba al Padre y le decía que por favor pasara aquella copa de sufrimiento, Jesús no estaba dando atrás. Él no estaba pidiendo ser libre de la cruz. Jesús mismo sabía que el propósito para el que él había venido a este mundo era la cruz. Jesús no estaba buscando una respuesta a su pedido. Cuando Jesús decía que por favor pasara aquella copa de sufrimiento, era como diciéndole al Padre: papá, no hay otra manera de que los pecadores, o sea, de que tú y de que yo vayamos a ser salvos, que no sea a través de él ir a la cruz. Era como decir: si la hay, papá, por favor, revélamela. Pero como quiera, papá, quiero que sepas que se haga tu voluntad. No era la cruz lo que angustiaba a Jesús. Era la carga de los pecados. Era la carga de los pecados tuyos y míos en su alma santa. Lo que él estaba sintiendo en él. Pero Jesús fue al Padre a buscar consuelo. Él conocía que aquel dolor, que aquella angustia solamente podía ser consolada y fortalecida con el amor del Padre. Y Jesús sabía que aunque su circunstancia no cambiara, y Jesús sabía que aunque el cielo se mantuviera en silencio, porque déjame decirte, iglesia, una cosa: no había otra manera de que Dios justificara a los pecadores excepto que Cristo. Y papá buscaba el consuelo en su alma a través de la oración. Y papá consolaba el alma de su hijo Jesús, porque él sabía que se glorificaría a través de él. Pero lo segundo que podemos aprender de Getsemaní es que Jesús prefirió estar a solas con Dios. Y sí es cierto, Jesús invitó a aquellos discípulos a que vinieran a apoyarle en la oración. Pero él no dependió de la oración de sus discípulos. Él dependió de su relación con Dios, de su intimidad con Dios. Pero permíteme aquí hacerte un pequeño paréntesis. No seamos juzgadores de aquellos discípulos cuando decimos que Jesús fue y los encontraba dormidos. Verdaderamente ellos estaban cansados. Ellos llevaban muchos días, muchas horas largas, atravesando de un lugar a otro con Jesús, llevando el mensaje del evangelio. Incluso este tiempo del Getsemaní sucedió después de la Santa Cena, cuando Jesús también pasó largas horas con aquellos discípulos ministrándolos. Así que posiblemente aquellos discípulos sí estaban cansados. Pero más que nada, no seamos condenadores de aquellos discípulos cuando nosotros conocemos nuestra propia vida de oración. Porque realmente, y lo cierto es que dormimos más de lo que oramos. Lo cierto es que nuestra mente vaga en la rutina diaria, en los quehaceres diarios, mucho más tiempo que el que pasamos en vela con Dios. Así que no nos creamos más espirituales que nadie y no juzguemos a aquellos discípulos. No condenemos a aquellos discípulos cuando conocemos nuestra propia vida de oración. Cierro el paréntesis. Jesús regresó en 2 ocasiones más. Pero en ninguna de las 3 ocasiones que Jesús regresó con aquellos discípulos, Él les pidió que oraran con Él. Él les pedía que se mantuvieran velando y orando, para que ellos tampoco cayeran en tentación y en los momentos difíciles ellos pudieran tener esa relación con el Padre. Iglesia, es necesario que nosotros entendamos que hay cosas
que usted y yo tenemos que pasar a solas. Hay procesos que usted y yo tenemos que pasar a solas. Hay decisiones que usted y yo tenemos que tomar a solas. ¿Sabes por qué? Porque en el terrible tiempo de soledad de tu alma, aquel que podría ser tu ayuda te puede fallar. Y en ese tiempo los consuelos se van a disipar. Pero en la terrible angustia y soledad de nuestra alma estará con nosotros aquel que en el Getsemaní la experimentó y la superó. Y si de algo estaba completamente seguro Jesús, era de su necesidad de mantenerse orando para fortalecer su relación con Dios. Lo tercero que aprendemos del Getsemaní es que Jesús insistió en encontrar consuelo en la oración. Él insistió en encontrar consuelo en la oración. En el versículo 40, si me puedes poner el versículo 40 por ahí. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Podemos ver aquí que Jesús oró por una hora. Y lo hizo en 3 ocasiones distintas. Pero él persistió en la oración hasta él encontrar consuelo. En ese tiempo de oración Jesús reconocía que iba al Padre. Jesús reconocía que iba a su amado. Jesús reconocía que iba a quien nada le era imposible. Jesús sabía que iba a manos de que hacía todo posible. Y a través de la oración Jesús buscaba mantenerse unido con el Padre. Y de esa manera el poder glorificarlo. Pero Jesús insistía en la oración porque él reconocía la respuesta de Dios. Él sabía que su respuesta era consolar su alma. Jesús conocía a quién iba en su momento de angustia. Él conocía que donde él encontraría el consuelo y la paz para su alma que estaba angustiada era en Jesús, en su Padre, en Dios. Él sabía reconocer que su papá le daría un abrazo tan y tan fuerte que su corazón iba a quedar anonadado y sorprendido. Jesús lo conocía. Pero todo esto Jesús lo conocía porque tenía intimidad con el Padre. ¿Cuántos de ustedes aquí en alguna ocasión se han enfermado de la gripa, del flu, de algún virus, de algo del estómago y ustedes han tenido que visitar a un médico? Si tú te has enfermado y tú has tenido que visitar a un médico, levanta tu mano, por favor. Todos. A todos los que se han enfermado y han tenido que visitar a un médico, yo te pregunto, ¿por qué fuiste a un médico y no fuiste a un abogado? Parece ridícula la pregunta, ¿verdad? Parece boba, parece ilógica. Pues claro, porque nosotros tenemos la seguridad, tenemos la evidencia, tenemos la experiencia de que el médico fue la persona que se preparó, que se capacitó para trabajar con las enfermedades de los seres humanos. Y que el abogado hizo lo propio, pero para trabajar con asuntos de la ley. Pues Jesús tenía la convicción, tenía la evidencia y tenía la experiencia propia en la oración de que en ese tiempo de intimidad con su Padre él recibiría el consuelo. Porque Jesús conocía la relación que tenía con papá. Pero te voy a decir un secreto, iglesia. Ciertamente, lo que no conoces, no lo puedes vivir. Y lo último que aprendemos del Getsemaní es que Jesús aceptó la voluntad de Dios. Y mira, tenemos que estar conscientes de que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias.
Quitémonos eso de nuestra mente. La oración no siempre cambia nuestra circunstancia, pero la oración nos cambia a nosotros en nuestra circunstancia. Pero cuando la oración no cambia tu situación, entonces la oración nos fortalece para enfrentarla. Y en el Getsemaní Jesús oró a Dios que si era posible pasar aquella copa de sufrimiento. Y era como queriendo decirle al Padre: líbrame de esta situación tan angustiosa en la que me encuentro. Pero aquella petición no podía ser concedida. Y cuando Jesús, como respuesta, se topó con el silencio del cielo, Jesús encontró la capacidad para aceptar aquella situación. Y al aceptarla, la situación fue transformada. Y aquella agonía de la cruz condujo directamente a Jesús a la gloria de la resurrección. Mira, la prueba de Jesús duró solamente unas horas, pero su propósito duró por toda una eternidad. La oración te ofrece la capacidad para aceptar y al aceptar transformar. La oración no necesariamente está diseñada para librarnos a nosotros de nuestras situaciones, pero sí está diseñada para capacitarnos para aceptarlas y al aceptarlas transformarlas. La oración no es seguir el camino fácil, iglesia. La oración es recibir el poder de Dios para en los momentos y en los caminos difíciles poder continuarlo con la ayuda de Dios. Mira, si la oración fuera simplemente un canal para nosotros hacer las cosas fáciles, de solamente ir y orar en los momentos de necesidad, y ahí venimos y nos sentamos a esperar, los perjudicados somos nosotros. Y te voy a explicar por qué. Si tú solamente vienes a Dios en tus momentos, a la oración, en tus momentos de necesidad y te sientas a esperar, posiblemente te desilusiones en la espera, porque tal vez no vas a recibir la respuesta que tú anhelas. Pero eso no es lo peor. Cuando tú tomas la oración como un canal fácil, tú dejas de desarrollar un tiempo y una relación de intimidad y una relación de amor con Dios. Y eso sí nos lleva a nosotros a ser perezosos. Y ahí nos desviamos y nos dejamos de recibir y de hacer y desarrollar esa relación con nuestro Dios. Otro ejemplo bíblico donde esa persona pasó por una terrible angustia y dependió de la oración, lo encontramos con Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 8 al 10. 2 de Corintios 12, 8 al 10. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué podemos ver aquí? Vemos a un Pablo desesperadamente pidiendo ser librado de aquel aguijón que tenía en su carne. Pero Pablo no fue librado de esa situación. Pablo fue capacitado para aceptarla. Y en aquella situación Pablo descubrió la fortaleza que se hacía perfecta en su necesidad y la gracia que era suficiente para que él asumiera todas aquellas cosas. Y en aquella fortaleza y en aquella gracia, la situación no solamente fue aceptada, sino fue transformada para la gloria de Dios. Iglesia, la oración trae la capacidad para soportar. Y yo sé, es natural, es inevitable
que en nuestra necesidad humana, en nuestra debilidad, nosotros temamos que no podamos soportar una situación. Cuando nosotros vemos una situación desarrollarse, cuando nosotros vemos algo trágico acercarse a lo lejos hacia nosotros, cuando nosotros vemos algo de frente, que obviamente sabemos que nos va a demandar más de lo que nosotros podemos soportar, es inevitable, es normal que nosotros digamos, es que no voy a poder soportarlo. Pero mira, Moisés, en el proceso de libertad al pueblo Egipto, al pueblo de Israel, perdón, de las manos del pueblo Egipto y de aquel faraón, él vio como Dios enviaba unas plagas para atacar aquella necedad del faraón y del pueblo egipcio. Pero por más duras que fueron esas plagas, por más duras y difíciles que fueron esas pruebas, ninguna de esas 10 plagas tocó en lo personal a Moisés. Medita, analiza. Aquellas plagas le hacían daño al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto. Pero ninguna tocó en lo personal o directamente a Moisés. Pero cada vez que el pueblo de Israel pasaba por al pueblo de Egipto, una confusión entre Egipto e Israel, cada vez que el pueblo de Egipto pasaba por aquellas pruebas, ellos veían a un Dios que estaba fortaleciendo a un Moisés y a un pueblo de Israel. Y cada vez que Dios iba a mandar una plaga, Él lo hacía a través de un tiempo de intimidad y de oración de Moisés con Dios. Y en ese tiempo Dios iba desarrollando y afirmando la fe de Moisés. Pero cuando finalmente el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de escapar de manos del faraón y de los egipcios, Dios los condujo por un camino que para ellos era inentendible. No tenía sentido. Y al final de aquel camino, ellos se encontraron entre la espada, el faraón y los egipcios, y entre la pared, el mar rojo. Y ahora allí, sí, lo que Moisés estaba viendo le estaba tocando personalmente a él. No solamente porque tenía un pueblo de más de 2 millones de personas gritándole, acusándole, reclamándole que morirían en aquel sitio, en aquel lugar, supuestamente porque Él los había llevado hasta aquel lugar. Recuerda que Dios les daba las instrucciones a Moisés, pero no le daba resultados. Entonces Dios le dio las instrucciones del camino que tenía que atravesar, pero no le dijo que se iba a encontrar entre la espada del faraón y los egipcios y entre la pared, el mar rojo. Y ahora lo que Moisés estaba viendo allí era de frente al mar rojo, de espaldas al ejército y al faraón, pero a todo su alrededor, personas gritándole, reclamándole: me trajiste aquí a morir, ¿por qué? Y allí realmente lo que estaba sucediendo causaba angustia y causaba dolor a Moisés. ¿Por qué te digo que le causaba angustia? Vamos a Éxodo 14, versículo 13 al 15. Éxodo 14, versículo 13 al 15. Dice: pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Mientras Moisés de boca, de palabra, le decía que el pueblo: no temas, no tengas miedo, Moisés en su corazón estaba clamando, o sea, él estaba orando a Dios en presencia de aquel pueblo, pero orando a solas con Dios. Y cuando él clamaba, era como si Dios le dijera:
Moisés, ¿por qué no confías en mí? Moisés, ¿qué te angustia? Yo he creado al ejército que destruye, pero ninguna arma triunfará sobre ti. Moisés, ¿qué te causa tanto temor? Que en lugar de actuar por lo que ya conoces de mí, me clamas y no vas y actúas. El actuar era sinónimo de aceptar la voluntad de Dios. Pero mira más adelante, versículos 19 al 20. Versículo 19 al 20 dice: entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Recuerda, iglesia, la columna de nube era la guía del día para aquel pueblo, pero la columna de fuego era la guía de noche para aquel pueblo. Y entonces aquí estamos viendo que Moisés clamó y Moisés entró en angustia durante horas del día. Mira cómo lo dice: la columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. O sea que eran horas del día. Y les llegó la noche, y dice: la noche se convirtió en fuego e iluminó la noche. Y no fue hasta el amanecer. Después te dice: no se acercaron unos a otros en toda la noche. No fue hasta el amanecer que Moisés y el pueblo israelita pudo ver la obra sobrenatural de Dios, de ver finalmente aquel mar rojo partirse en dos y que aquel pueblo fuera librado de aquella necedad del faraón y del pueblo egipto. ¿Cuántas horas de angustia no pasó Moisés? ¿Cuántas horas de dolor no pasó Moisés? Desde el día hasta el amanecer, Moisés estuvo en angustia. Pero Moisés recurrió a Dios. Moisés estuvo a solas con Dios. Estuvo en presencia de aquel pueblo, pero estuvo a solas con Dios. Insistió en encontrar consuelo. Y en la oración finalmente aceptó la voluntad de Dios. Y Dios no solamente cambió la situación a través de su consuelo y de su fortaleza, sino que transformó aquella circunstancia para su gloria. Lo mismo sucedió con Jesús. Jesús seguramente pasó momentos de angustia, pasó momentos de dolor en aquel tiempo de la crucifixión. Tal vez la burla de aquellos hombres que le decían: si eres el Hijo de Dios, sálvate ahora. Tal vez la risa de aquel pueblo lo llevaba a desesperarse, la burla, su dolor, su dificultad para respirar, pudo haberlo llevado a angustiarse. Porque recuerda que Él encarnó a este mundo siendo un hombre como tú y como yo. A Él le dolía, pero su corazón estaba convincentemente conectado al Espíritu de Dios. Y el Espíritu le tenía que estar diciendo a Jesús en aquel momento, consolándolo, fortaleciéndolo. Y le tenía que estar diciendo: te amo, eres mío, me perteneces, soporta, resiste, eres mi hijo amado. Y espero encontrarme en el trono y disfrutar de tu presencia por la eternidad. Y recibió consuelo. La situación fue transformada en gloria. Iglesia, cada uno de nosotros tiene su propio Getsemaní. Cada uno de nosotros tiene su propio Getsemaní. Pero cada uno de nosotros tiene que aprender a decir: hágase tu voluntad. Y yo no sé cuál es el Getsemaní que tú traes en el día de hoy. Yo no sé cuál es ese Getsemaní, la prueba difícil que tú traes en el día de hoy.
Pero hoy yo te invito a que tú vengas al Getsemaní, que tú te salgas de tu banca, y si tú estás pasando por un Getsemaní, tú vengas al Getsemaní y tú ores. Tú vas a estar en presencia de todo este pueblo, en presencia de tu iglesia, pero tú vas a estar orando a solas con Dios. Y tú vas a pedirle consuelo y fortaleza a Dios. Yo no sé cuál es tu Getsemaní, pero ahí donde tú estás, póstrate, ora, humíllate, pide consuelo al Señor, insiste en la oración, insiste en buscar consuelo. Humíllate y dile a papá: papá, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero papá, que se haga tu voluntad. Capacítame para aceptar mi situación, y que al aceptarla mi situación sea transformada. Ven al Getsemaní. Ven y ora en el Getsemaní. Aquí estás, Espíritu Santo. Aquí estás, Señor. Capacítanos. Ora, no te canses de orar. Busca el consuelo de Dios. Capacítame, Señor. Enséñame a aceptar la situación. Aquí estás, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Llénanos, te necesitamos. Enséñanos a aceptar la situación. Así
quedes ahí mismo donde tú estás. Y si necesitas seguir orando para buscar consuelo, sigue haciéndolo. Pero a todo el mundo con los ojos cerrados te voy a pedir, si tú estás en este lugar, en esta noche, si tú has venido por primera vez o tú nunca has aceptado al Señor en tu corazón, yo te voy a pedir que tú hagas esta oración conmigo. Señor, consuela mi alma y consuela mi corazón. Señor, ya estoy cansado de la vida que llevo. Estoy cansado de estar tan triste, tan angustiado, porque no te conozco. Pero en esta noche, Señor, yo te quiero conocer. Yo quiero tener intimidad contigo. Yo quiero tener una relación contigo. Y yo te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Toma mi alma y consuélame y fortaléceme, porque eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todo el mundo con los ojos cerrados, por favor, para darle privacidad a las personas. Si tú eres esta persona que en esta noche quieres entregarle tu corazón a Dios, yo te voy a pedir que ahí donde está tú levantes tu mano. Si tú quieres entregarle tu corazón al Señor, levanta tu mano y déjanos verte. Todos somos de casa. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, la oración puede no quitar la tragedia. La oración puede evadir la situación. Puede no evadir la situación, pero la oración te hará capaz de soportar lo insoportable. Te hará capaz de aceptar lo que es difícil de aceptar. Y te llevará más allá de tus posibilidades sin desfallecer. Y siempre que consideres la oración para consolar y fortalecer tu alma, podrás ver el poder divino y sobrenatural de Dios sobre tu vida. Y en ese tiempo vas a poder seguir declarando que no hay nada mejor que ser cristiano. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.